Hoy hablaremos de la teoría del caso. La teoría del caso es la verdad que sostiene cada parte de acuerdo con su conocimiento e interpretación de lo sucedido, la cual está necesariamente influida por los intereses particulares que representan, al ser la verdad legal y frente a la histórica debido a estar limitada por las pruebas que aportan las partes durante el proceso. Es necesariamente parcial, de modo que el juez tomará su decisión a partir de una selección de los hechos relevantes que le presentan las partes y que le resulta verosímiles, a fin de tener un nivel de certeza relativo, pero suficiente para entender la existencia o no de la responsabilidad penal. La tarea del litigante es persuadir al tribunal con los mejores argumentos, los que deben ser presentados ordenada, coherente y claramente, en estricta correspondencia con la teoría del caso previamente definida. Los elementos de la teoría del caso son: fáctico. Es la identificación de los hechos relevantes que nos ayuda a comprobar la responsabilidad o no responsabilidad del proceso. Estos hechos deben ser reconstruidos durante el debate oral, a través de las pruebas. Jurídico. Consiste en el cuadramiento jurídico de los hechos dentro de las disposiciones legales tanto sustantivas como procesales. Probatorio. Da sustento a lo fáctico. La teoría probatoria es el modo de comprobar ante el juez los planteamientos formulados. Permite establecer cuáles son las pruebas pertinentes a efecto de demostrar. 1. La certeza de la concurrencia de la conducta punible y de la responsabilidad del acusado como supuesto de una sentencia condenatoria para la Fiscalía. La ausencia o deficiencia de estos requisitos en el caso de la defensa, o fallas procedimentales esenciales, o la ruptura de la cadena de custodia que hace perder la autenticidad de la prueba. El momento justo para crear la teoría del caso es desde el momento mismo en que tenemos conocimiento de los hechos. Hay que saber desde un inicio qué es lo que queremos demostrar, para poder identificar cómo lo vamos a hacer y en base a qué lo vamos a lograr. Una vez detectados los objetivos, se plantea inicialmente como hipótesis de lo que pudo haber ocurrido. Esta hipótesis debe ser sujeta a verificación o comprobación durante la investigación, para que se convierta en teoría al finalizar la investigación. Cabe destacar que las proporciones se modifican y se ajustan hasta que empiece el juicio. La teoría del caso tiene como finalidad realizar un análisis estratégico del caso, ordenar y clasificar la información del caso, adecuar los hechos al tipo penal, lo cual servirá para defender la tesis, determinar qué es lo que esperamos de la investigación, seleccionar la evidencia relevante, detectar debilidades propias, identificar las debilidades de la parte contraria, disponer de los elementos básicos para tomar decisiones importantes. Una buena teoría del caso debe proveer un punto de vista cómodo y confortable desde el cual el tribunal pueda mirar toda la actividad probatoria. Esto nos ayudará a utilizar de una manera correcta la teoría del caso para evitar inconsistencias e incongruencias de la teoría, para diseñar el alegato de apertura y de cierre, permitiendo tener las pruebas necesarias para exponerlas en el momento oportuno y organizar la presentación de pruebas. Con esto sabremos a dónde dirigir el interrogatorio o contrainterrogatorio, con el objetivo de detectar qué preguntas deben objetarse y cuándo hacerlo. Existen diferentes formas de crear la teoría del caso, pero nosotros precisamos que esta es la correcta. Una metodología para la construcción de la teoría del caso abarcaría los pasos siguientes. Relato de los hechos. Ocurridos los hechos y originada la investigación o diligencias previas, las partes deberán construir el relato o versión de los hechos. Desde la perspectiva del fiscal, el relato debe construirse a partir del documento policial, la declaración de la víctima y de uno o varios testigos. Por su parte, la defensa partirá de la declaración del imputado al momento de su detención o durante la investigación. La construcción del relato de hechos dependerá en gran medida de los factores que subyacen el delito imputado. Determinación de la teoría jurídica. El relato de hechos debe contener un aspecto normativo. Para ello debemos seguir los siguientes pasos. Identificar el tipo penal y sus elementos. Analizar las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. Determinar supuestos de domáctica penal aplicables, pero sin entrar en debates extensos. Construcciones de proposiciones fácticas del caso. Las proposiciones fácticas son afirmaciones de hechos que pueden ser reproducidas en un juicio y que dan cuenta de un elemento de la teoría jurídica. Por lo general, las proposiciones fácticas constituyen la fuerza de las ideas de nuestra versión, plasmadas en frases simples y coherentes. Estas proposiciones adquieren contenido con las declaraciones de los testigos, que al final serán adecuadas al tipo penal. Determinación de las evidencias. Las proposiciones fácticas que fundamenten nuestra versión deben de estar acreditadas con elementos o evidencias que luego, en el juicio oral, serán pruebas declaradas admisibles y pertinentes. Ejemplo: testigos, peritos, documentos u objetos.
Clasificación de las evidencias al juicio oral. Antes de ingresar al juicio oral, hay que saber cuál o cuáles vamos a emplear, en qué orden y cómo vamos a formular. La litigación oral nos demuestra que no basta con tener abundante información, sino que hay que saber cómo presentarla. Ello se parece a un juego de cartas, donde no basta tener las mejores, sino saber jugarlas en el momento oportuno. Hay que seleccionar a los testigos más idóneos, no importa el número, sino la calidad de su información. Identificación de las debilidades del caso. Debemos conocer cuáles son aquellos aspectos que podrían ser utilizados por la otra parte. Ello nos servirá para cubrir oportunamente nuestras debilidades. Se debe generar un tema a defender en el juicio oral. Se debe buscar una frase a manera de titular de diario. Esta frase la vamos a defender y nos servirá para hacer nuestro alegato de apertura. Hay que tener en cuenta que existe un aspecto comunicacional, por lo tanto debemos tratar de que el juez crea nuestra versión. En el juicio oral no hay que ser meramente técnicos, porque lo que se discute es un relato de hechos. En conclusión, la teoría del caso constituye una integración de las proporciones fácticas que deben probarse durante el proceso. En la elaboración de este relato se van destacando una a una las afirmaciones de hechos previamente definidas, de acuerdo con el punto de vista que más conviene para promover los intereses de la parte representada. Si tienes alguna duda o alguna aportación, no dudes en escribirnos, estamos para apoyarte. Si te gustó este video, danos like, comparte o síguenos en nuestras redes sociales.